Entonces, vamos a empezar pues. Bueno, soy Frank González. Hola, hola, hola. Me va a tocar hablar de infraestructura como código. Vamos a hablar de dos approaches y vamos a tener tres, pero no iba a ser más, son dos. Porque uno se empezó a complicar un poquito el demo. Entonces, no vamos a hablar rápido del tercer approach. Pero bueno, ¿qué es infraestructura como código? Infraestructura como código es básicamente generar infraestructura en la nube utilizando algún lenguaje de definición, o en este caso un lenguaje tipo script, um, que me va a permitir tener un estado o diseñar, perdón, especificar el estado de mi infraestructura en la nube. ¿Sí? Uh, en el caso de los proveedores de nube siempre tienen un API que cualquier mortal con una llave válida en base a una cuenta válida puede utilizar para crear infraestructura. AWS, Google Cloud, DigitalOcean, Linode, todos ellos siempre tienen un API. Y uno como desarrollador, para no estar teniendo que repetir las cosas una y otra vez, muchos desarrolladores empezaron a utilizar ese API para empezar a provisionar infraestructura. ¿Por qué? Porque el API, vamos a suponer, en el caso de DigitalOcean, por ejemplo, había un endpoint en el cual me permitía crear un droplet o una máquina virtual. Y en el payload de ese endpoint pues yo ponía todas las características que se requerían para provisionar esa máquina virtual. Entonces, ya hace algunos años, varios, varias personas se pusieron de acuerdo y empezaron a sacar productos, ¿no? Uno de ellos que es el primer approach que vamos a ver, es Terraform. ¿Okay? Terraform básicamente lo que es un... ¿Mm? Ok. Sí, ok. Entonces, Terraform es un producto de una empresa llamada HashiCorp. Básicamente es una línea de comandos, ¿sí? La manera en como ustedes lo instalan es, yo me voy al sitio de HashiCorp, me voy a la sección de Terraform, me voy a la parte de Open Source y ahí lo bajo, ¿ok? Para Windows es bajar un ejecutable, está en un zip, no hay que instalar nada, es el puro ejecutable, es la pura línea de comando. En Linux y en Mac, etcétera, pues ya tienen los diferentes empaquetadores para que ustedes lo puedan instalar. Es un exe relativamente pequeño, es un exe como de 60 megas, una cosa así, o 90, no recuerdo. Y básicamente es todo lo que necesitamos para hacer este provisionamiento de Terraform. ¿Sale? Um, ¿Qué es lo que necesito para provisionar o cómo utilizo Terraform? Yo, como una persona de infraestructura, como una persona de operaciones, lo que voy a hacer es voy a crear un script. Terraform o HashiCorp creó un lenguaje llamado HCL. Que es como HashiCorp Language, una cosa así. Es una mezcla entre Groovy y JavaScript y bueno, está medio raro, pero cuando lo ven, vayan a entender que están viendo JavaScript. Y es lo que me va a permitir definir mi infraestructura como tal. HashiCorp utiliza diferentes tipos de proveedores, ¿sale? Eh, los cuales ustedes configuran como parte de su script, y Terraform, cuando ustedes corren el script, se va al repositorio de Terraform, de HashiCorp, y baja esos repositorios, esos proveedores, ¿sale? Esos proveedores, a grandes rasgos, son wrappers alrededor de las APIs que tiene cada uno de las proveedores de nube. Para que un desarrollador no tenga que estar batallando con que, es que acá tengo que pasar las credenciales de cierta manera y acá de esta cierta manera, y este endpoint requiere de ciertas cosas y este otro endpoint requiere de ciertas cosas. HashiCorp trata de estandarizar al menos el uso de esas APIs. Y deja a los implementadores de los proveedores pues que hagan las customizaciones necesarias o las ecuaciones necesarias para que puedan funcionar
en los proveedores de nube, ¿no? Este lenguaje lo que nos permite es definir recursos y definir fuentes de datos. Un recurso es todo lo que yo puedo crear con el proveedor de nube. ¿Sí? Un droplet, una máquina virtual, un load balancer, roles, bases de datos, dependiendo del proveedor. Ahora, cada proveedor tiene diferentes recursos. No es lo mismo un droplet en DigitalOcean que una máquina, un EC2 en AWS. Bueno, básicamente es casi lo mismo, es una máquina virtual, pero se tienen diferentes características. Por ejemplo, de entrada, DigitalOcean me da un IP público. En AWS yo lo tengo que requerir. Y yo lo tengo que reservar. Y si luego yo no lo uso, me lo van a cobrar. ¿Sale? Y con DigitalOcean el IP es dinámico por droplet. Si el droplet se cae y se vuelve a levantar, se va a levantar con otro IP. Pero al menos tengo un IP público. ¿Sale? Si quiero un IP estático, tengo que reservarlo también con ellos. Entonces, son diferentes maneras de cómo yo provisionar. Entonces, a lo que voy es que cada proveedor tiene su lista de recursos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo quiero crear un droplet en DigitalOcean, una de las entradas es el tipo de la imagen que voy a utilizar es el sistema operativo de la máquina virtual. Entonces, existe una lista enorme de imágenes, ¿ok? Yo tengo dos opciones para poder especificar dentro de mi script. Una es, me voy al API de DigitalOcean, genero un token, corro el endpoint y que me dé toda esa lista de imágenes, ¿no? Igual con las llaves de SSH que ustedes tienen en su cuenta, esas llaves tienen un ID, etcétera, etcétera. O yo puedo decirle a DigitalOcean, hey, a través de HashiCorp, a través del proveedor, dame la lista de imágenes que tú tienes para que yo la pueda seleccionar por medio de algo programático. A lo mejor quiero la última de ese listado, ¿no? Entonces, o búscamelas en base a este criterio. Entonces, a eso, ese tipo de búsquedas, ese tipo de inquiries que yo le estoy haciendo al proveedor de nube, en HashiCorp se les conoce como fuentes de datos o data sources, ¿ok? Y no solamente es hacia la fuente, es hacia el proveedor, también tengo fuentes de datos hacia mi misma máquina, por ejemplo, o tengo fuentes de datos haciendo SSH hacia otra máquina. Total de que yo puedo agarrar los datos que yo necesito en un momento dado de manera dinámica y no tener que hardcodear todo ese uso de datos, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipos de primitivas que HashiCorp y que en este caso el lenguaje de HCL me va a dar, ¿sale? El tipo de primitiva va a variar dependiendo del tipo de proveedor, ¿ok? Mucha gente tiene la mala, asume de manera incorrecta que por el hecho de definir una infraestructura en un proveedor de nube, por ejemplo, DigitalOcean, quiere decir que ese script que agarraron lo van a poder configurar con un proveedor de AWS y van a ejecutar y van a crear una infraestructura similar. Eso no pasa, ¿ok? Porque, como les digo, la máquina virtual en DigitalOcean es diferente a una máquina virtual en EC2. Para empezar, el nombre en AWS, para empezar, el nombre del recurso es diferente. En DigitalOcean se le conoce como Droplet, en AWS se le conoce como EC2 o Elastic Container. Se me borró el nombre. En Google Cloud se le conoce como máquina virtual, en Azure se le conoce como máquina virtual. Entonces, ese es el nombre de recurso que ustedes tienen que utilizar. Entonces, si yo quiero mover una infraestructura de un lado a otro, no es que yo nada más cambie el proveedor y la corra y automáticamente, no, porque cada proveedor de nube es bien diferente. Por ejemplo, si yo quiero exponer una máquina virtual en AWS, tengo un chorro de servicios que tengo que crear antes de que esa máquina sea pública
hacia el internet. Tengo que crear un gateway API, tengo que crear una tabla de ruteo, tengo que crear la máquina virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Y en DigitalOcean nomás tengo que crear la máquina virtual y esto. ¿Sale? Tengo que resolver el IP en AWS. Entonces, es diferente manera de hacer, de provisionar en una, en una, en un proveedor de AWS que en un proveedor de DigitalOcean. Y no solamente es con máquinas virtuales, también es a nivel de red. En DigitalOcean, a mí se me genera un VPC, un Virtual Private Cloud, cada vez que yo creo un droplet y que lo asigno a cierta región. Si yo necesito un VPC específico, pues yo lo puedo crear, ¿verdad? En Google Cloud, por ejemplo, perdón, en AWS, pues yo necesito primero saber dónde van a estar mi VPC y luego los tipos de subnets que voy a tener. Los subnets es una partición de ese rango de IPs que ese VPC va a tener ahí, ese contenedor de red. Y si mi subnet va a ser pública o va a ser privada. ¿Ok? Y luego cómo va a comunicar esas dos subnets, etcétera, etcétera. En Google Cloud, por ejemplo, bueno, por ejemplo, si tengo diferentes regiones y tengo un subnet aquí, tengo un subnet acá y necesito comunicar en diferentes regiones y necesito comunicar esos dos máquinas virtuales que están en diferentes subnets, lo tengo que hacer por el internet público. En Google hay una cosa que se llama Share VPC, que básicamente es privado, puedo tener máquinas en diferentes regiones. Entonces, las condiciones de infraestructura de un proveedor a otro varían. Entonces han de preguntar, bueno, entonces ¿para qué me va a servir esto? ¿Para qué en un momento dado yo voy a crear el script en Terraform si no me va a permitir moverme de un proveedor a otro? Bueno, no te va a permitir moverte de un proveedor a otro, pero te va a poder provisionar tu infraestructura de manera eh, constante una y otra y otra y otra vez. ¿Sale? Eh, no es no es cuestión de que yo quiera crear un programa que me sirve para todas las nubes, no es más que nada, yo tengo un ambiente de desarrollo, voy a provisionar todo lo que tenga que provisionar, a lo mejor mi ambiente de desarrollo son tres máquinas virtuales, una base de datos, un balanceador, reglas para el balanceador, las máquinas virtuales tienen que ir con ciertos tags, etcétera, etcétera, ¿sí? Y si yo me meto a la consola de DigitalOcean y hago eso utilizando el UI o lo que se conoce como ClickUps, pues me va a salir bien chido a la primera y ya estuvo y thank you. Pero tenemos que repetirlo para staging. 3 meses después. Entonces, ¿qué hice? Bueno, entonces como que me quiero acordar y se pierde tiempo, ¿no? Pero ahora fíjate que ahora nos vamos a ir a producción un año después, ¿no? Bueno, cosas así. Un ejemplo bastante inflado, pero oye, ¿sabes que necesitamos provisionar un ambiente chiquito para un cliente que tiene que ser exactamente igual? Oye, necesitamos provisionar una y otra y otra y otra vez este ambiente, ¿no? Entonces, para eso me van a servir estos scripts, este provisionamiento a través de código. ¿Sale? Ese es Terraform. No hay. Ahorita en la industria no existe alguien que sea una competencia directa de Terraform. Existen varias implementaciones por los proveedores de nube, como es el caso de AWS, tiene un servicio que se llama CloudFormation, y básicamente es provisionar con YAML. Y bueno, ahí tiene sus propias reglas, pero solamente funciona para AWS. ¿Okay? Bueno, ese es Terraform, ¿sale? Entonces, la siguiente manera de hacer provisionamiento, con Terraform yo tengo que crear scripts y correr el script, aplicarlo y cruzar los dedos para que todo se provisione chido, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de configurar una aplicación serverless o crear una función serverless en AWS. Para yo crear una función serverless en AWS tengo que crear un bucket en S3 para poner el código que el desarrollador está creando, el código de la función. Tengo que crear el eventing, ¿sale? Tengo que ligar esos dos, que automáticamente el UI de AWS lo hace. Si esa función lambda tiene que llamar un bucket o tiene que llamar una tabla en
No, es Dynamo, ¿verdad? Sí, es Dynamo de AWS. ¿Sí es Dynamo? Sí, es Dynamo, creo que sí. O una base de datos de MySQL en RDS. Se tienen que crear los roles en IAM necesarios para que la función lambda lo pueda hacer. Entonces, cuando uno crea una función lambda, uno va a entrar al dashboard, hace todo eso y lo hace una vez y ya estuvo. Pero si mi negocio, ¿sí?, es de estar creando funciones lambda una y otra y otra y otra vez, pues no estaría más chido que yo pudiese provisionar eso desde el punto de vista del programador. Eso es lo que se llama hacer un shift left, en lugar de que la gente de infraestructura, ¿sale?, esté provisionando todo por mí y que yo cuando como desarrollador llegue y le diga a Raúl, Raúl, necesito que me generes una función lambda en AWS porque yo no tengo acceso al ambiente de producción o de pruebas, y que Raúl me diga, así como no, güey, levántame un ticket, y luego que lo apruebe Víctor, y luego que lo apruebe Sandra, y luego que lo apruebe Ana, y luego que lo apruebe el gerente general, etcétera, etcétera, y luego una vez que ya bajo todas las aprobaciones lo voy a hacer, pero se va a estar encolado hasta que salgan todas las otras operaciones que yo ya tengo acá. Todo nomás porque por seguridad yo no le voy a dar acceso a mi desarrollador a un ambiente de producción. Entonces, hay algo que se llama shift left hacia el desarrollador para provisionar código de infraestructura. Es básicamente con una función lambda, lo que yo necesito hacer para poder provisionar una función lambda en un ambiente de AWS, por ejemplo, es crear un bucket, subir el código a ese bucket, mi código de función, ya sea en Python, en .NET, en Node o lo que sea, y dependiendo del tipo de código, si necesitamos acceder a una función a Dynamo, si necesitamos a una tabla Dynamo, si necesitamos acceder a una base de datos en RDS o necesitamos crear archivos un bucket específico, entonces todas esas permisos se tienen que crear en IAM, esos roles. Aparte de que cada uno de esos servicios, por ejemplo, si la base de datos no existe, se tiene que crear, se tiene que mandar a crear de alguna manera. Si la tabla en Dynamo no está, se tiene que mandar a crear de alguna manera. Si el bucket en S3 no está, se tiene que crear de otra manera. Entonces, como yo no necesito darle el permiso a mis desarrolladores en producción, porque producción es un ambiente cerrado y completamente controlado, ¿sí?, pues a lo mejor voy a tener un cierto tipo de aprobación o de flujo de aprobación para que esa infraestructura sea creada por el grupo de operaciones o el grupo de plataforma o el grupo de SREs, como se les conoce ahorita. Y básicamente yo le digo a Raúl, Raúl, necesito que me crees toda esta infraestructura. Raúl va a decir que sí, levántame un ticket en Jira o en lo que sea, y lo que lo apruebe Víctor y que lo apruebe Sandy, que se va por todos los niveles de aprobaciones y que en un momento dado, cuando ya esté listo, dice Raúl, ok, entonces lo vamos a encolar porque tengo todos estos otros requerimientos pendientes y en cuanto llegue a él, pues lo voy a hacer, ¿no? Que básicamente a lo mejor sería correr un scriptcito en Terraform. ¿Cómo yo puedo mandarle ese jale al desarrollador y decir, ok, tú desarrollador tienes el poder de crear en desarrollo todo lo que necesites crear, pero no te voy a dar acceso a desarrollo, porque tampoco quiero que me andes creando instancias mega mamuts que me van a estar costando $20,000 al mes. No, no, no. Te voy a dar acceso a ti, pero a través de un provisionador. Sí, oye, pero yo no sé HCL, no hay bronca. Con que sepas YAML, con eso lo armamos. Y para eso vamos a utilizar otro producto llamado Crossplane. Crossplane se sienta o se ejecuta en un ambiente de Kubernetes. Es básicamente una serie de controladores. Así como perdón. Así como HashiCorp tiene sus, sus provisionadores, sí, cada uno de sus proveedores. Crossplane también tiene proveedores, ¿ok? Crossplane tiene proveedores que yo instalo en el cluster de Kubernetes. Esos proveedores son unos proveedores que básicamente, conociendo la infraestructura de Kubernetes, se llaman controladores. Y esos proveedores son los que se van a estar comunicando con cada uno de mis diferentes ambientes de nube, de proveedores de nube. Sale utilizando el API que estos proveedores de nube requieren. Entonces, el wrapper que yo tengo en Crossplane también es un proveedor, ¿sale? Pero eso es en lugar de irlo a bajar de cierto lado como como Terraform lo hace, esto ya tiene que estar instalado en el clúster de Kubernetes. Este es el clúster de Kubernetes que está aquí, ¿sale? Es la paletita esa como de hielo que está ahí. Ese es Crossplane. Entonces, Crossplane cuando está corriendo ahí, lo que hace Kubernetes tiene un mecanismo llamado CRDs. Básicamente yo puedo crear un recurso
específico y puedo crear, pero una definición para un recurso específico y puedo crear esos recursos en Kubernetes. Por ejemplo, yo puedo crear todo un ambiente, eh, la definición de un empleado en Kubernetes y puedo crear empleados utilizando el API de Kubernetes y guardarlos en la base de datos de Kubernetes, ¿sale? Y va a ser un YAML y se va a comportar como un YAML en Kubernetes, etcétera, etcétera. Eso se les conoce como CRDs o Custom Resource Definitions. Crossplane instala varios CRDs ahí. Cuando yo instalo un proveedor, llámese por ejemplo un proveedor de DigitalOcean, me instala CRDs ahí en el clúster de Kubernetes. De tal manera que yo puedo crear un YAML y yo le puedo decir tipo droplet. Datos, estos, o sea, los datos del droplet, ¿no? La imagen, la llave, SSH, el user data, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que yo aplico ese YAML al clúster de Kubernetes, como Crossplane, yo ya tengo varios controladores escuchando ese tipo de recursos. Porque yo cuando creo un CRD, un controlador básicamente es escuchar todo lo que se tiene que, todo lo que está pasando sobre ese recurso, si ha sido creado, si ha sido modificado, si ha sido borrado, si alguien lo creó por parte de una cadena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo está escuchando, ¿sí? Entonces, cuando llega un nuevo CRD, llega y dice, este es un nuevo CRD, lo agarra, lo guarda en la base de datos de Kubernetes, bueno, perdón, ya se guardó en la base de datos de Kubernetes, escucha que ya se guardó, lo llega y lo revisa y dice, hay que crear un droplet, se ve y se conecta al proveedor, en este caso DigitalOcean, AWS, GCP, lo que sea, y utilizando el API y dice, créame el droplet, y se empieza a crear el droplet ahí. ¿Ok? Una de las cosas que no hablé en Terraform, y que HashiCorp ya está trabajando en ello, es cuando yo provisiono infraestructura utilizando Terraform y luego vamos a poner que llega otra persona con acceso al servidor, perdón, a la cuenta de nube y dice, hijo, ¿qué es esta máquina virtual? No, pues quién sabe, bueno, la voy a borrar y la borran. Hasta ahorita, bueno, sí creo que hasta la versión N-1, porque no sé si ya se implementó en la última versión de Terraform. Terraform no podía manejar configuration drifts, o sea, si alguien llegaba y borraba acá y yo quería después provisionar infraestructura aquí, Terraform creo que me mandó un error y me dice, no, güey, no puedes, hay un error aquí. El estado que maneja Terraform no me lo va a permitir porque Terraform internamente genera un estado de cómo está la infraestructura. Y hay maneras de hacerlo, hay maneras de hacer un fetch de la infraestructura y parchear lo que no existe, etcétera, etcétera. Ahora, no sé si en esta última o en la que sigue de Terraform, van a implementar verificación de configuration drift. ¿Qué? Con Crossplane, como estamos corriendo sobre Kubernetes tiene algo que se llama el reconciliation loop, que cada 30 y tantos segundos, o sí que es cada 30 segundos, o cada minuto, algo así, está checando, ¿sí? Que el estado que me están diciendo que todo el mundo tiene sea el estado ideal que el desarrollador me especificó. Si hay una variante, entonces Kubernetes lo que hace es que trata de reconciliar esa variación. Por ejemplo, esto es por el hecho de que si yo tengo tres instancias de mi microservicio y una se cae y yo le dije a Kubernetes que yo necesito tres instancias de mi microservicio, Kubernetes le va a decir, hey, levanten una nueva instancia del microservicio y se levanta la nueva instancia, ¿verdad? Entonces Kubernetes está preguntando, ¿este microservicio está chido? Sí. ¿Tenemos tres instancias? Sí. ¿Todos los props de health y de readiness y todo eso están funcionando? Sí. ¿Ok? Ya llegan las pizzas. Crossplane se sube a ese. Crossplane se sube a ese. O bueno, utiliza ese método de reconciliación. Entonces, si yo provisiono un droplet utilizando Crossplane y luego llega Raúl y lo borra, en el siguiente ciclo, en el siguiente heartbeat que va a tener Kubernetes, va a decir: DigitalOcean, si tienes este droplet, ¿verdad? Que está especificado aquí en este YAML. Y bueno, no le va a decir eso, le va a decir, ok, dame este droplet con este ID y el API le va a decir, no existe. Y va a decir, no, espérame,
y lo manda a crear otra vez. Entonces y eso nada más es la creación de un droplet, si cambia la configuración o algo. Bueno, en el caso de DigitalOcean se vuelve a recrear, pero creo que en AWS si se cambia configuración de algo, nomás se hace un parche o algo así. Entonces, básicamente lo que nos permite, al estar utilizando y estarnos montando en Kubernetes, es que Crossplane va a utilizar todos esos mecanismos que Kubernetes tiene de una manera nativa, sin que el desarrollador se tenga que estar preocupando o la gente de infraestructura de decir, hijo, ¿qué pasa si alguien llega y me borra un servidor, no? O si me lo cambian de tamaño. Bueno, ese es Terraform. Ahora, una de las ventajas bien padres que se tiene con Terraform, y por lo que no me dio tiempo de utilizar los CDKs, es que yo puedo instalar otra cosa junto con Crossplane llamada Argo CD, que es ese pulpo que está ahí, en ese clúster. Argo CD, sí, bueno, sin Argo CD, ¿cómo sería la manera de yo provisionar un droplet? Yo como desarrollador creo ese YAML, ¿ok? Y luego lo voy a aplicar, voy a hacer un kubectl apply-f el archivo al clúster ¿sí? Y ya todo el mecanismo de crossplane se va a encargar de pues, provisionar el droplet y todo eso, ¿no? Pero de una manera mejor. Yo como desarrollador puedo meter esos YAMLs como parte de mi repositorio de mi microservicio. Puedo poner un folder de infraestructura, por ejemplo, para la función lambda, y le puedo decir, este, cuando yo lo suba, si tengo Argo, básicamente Argo lo que hace es que va y monitorea un repositorio de Git en un pad específico. Y si ese pad es diferente, o el contenido de ese pad es diferente a lo que Argo CD tiene en sus registros, va a decir, estoy out of sync. Y aquí hay dos alternativas. Una, Argo solito automáticamente lo eh, baja el repositorio, ¿ok? Agarra todos esos YAMLs y los vuelve a aplicar al clúster, ¿sale? Y ya, ahí se queda. Entonces vuelve a estar el de en sync y cada 3 minutos está checando. Y si no hay nada, y si no hay nada, y si no hay nada, está bien. El desarrollador llega a hacer un cambio y dice, no, ahora el bucket ya no se llama X, Y y Z, ahora se llama ABC. Ok, entonces hace el cambio en el YAML. Argo CD lo va a ver y decir, ay, tengo un cambio. Va a agarrar todo lo de ese folder y lo va a volver a aplicar. Todo, no nada más lo que cambió. Por eso hay una cosa bien importante en infraestructura como código, es que todas las operaciones tienen que ser idempotent. O sea, las aplico una vez y me va a crear el recurso y aún así las vuelvo a aplicar una, dos, tres, 10,000 veces más, no va a pasar nada. ¿Ok? Porque si no, pues tendría una broncota. Cosa que la primera versión del driver de Crossplane de DigitalOcean no tenía. Y esa cosa, cada vez que había un reconciliation loop o cada vez que había un cambio, generaba un droplet nuevo en lugar de reemplazar o en lugar de no hacer nada si no había cambios, o reemplazar el existente si es que había cambios. Entonces, cuando yo hice la primera vez, acabé como con 100 freaking droplets y luego DigitalOcean me estaba hablando. Mande correos, ¿por qué tanto? Y no sé qué. Y yo, ay, perdón, es que está mal el provider. Pero si van a utilizar Crossplane, utilicen la imagen con main. ¿Okay? Ya, ahí tengo un ejemplo. Otra de las ventajas que tiene Crossplane es que yo no nada más puedo configurar o provisionar infraestructura, puedo configurar servicios de aplicación. Vamos a suponer que yo necesito un sitio web. Yo puedo crear either o un proveedor o una composición, porque yo puedo llegar y crear composiciones, es decir, ahí sí, por ejemplo, vamos a provisionar un droplet o una máquina virtual, ¿ok? Y yo voy a crear una composición y le voy a decir, esta información es para mi proveedor de AWS, esta otra información es para mi proveedor de Google Cloud, esta otra información es para mi proveedor de DigitalOcean. Yo empaqueto toda esa definición, que es puro YAML, no es programación, es puro YAML, y básicamente se utiliza la especificación OpenAPI 3.0, creo, o 3.1, que es lo que se utiliza para el Swagger y para todas las formitas esas que cuando ustedes hacen microservicios. Bueno, esa es la misma especificación que se utiliza aquí. Entonces se empaqueta todo en una imagen de contenedor, así tipo Docker, ¿sale?
y se pone en un registro. Entonces ustedes bajan eso, lo instalan, ¿sí? Y básicamente esa composición va a tener también un controlador que va a saber cómo manejar esa composición, porque ya tienen los proveedores, le van a decir estos y estos y estos proveedores. Entonces, cuando ustedes instalan esa composición, Crossplane baja todo lo necesario para que se pueda ejecutar. Y ahora sí, yo el desarrollador le puedo decir, este es el YAML, güey. Si necesitas un droplet en AWS, estos son los datos y así se llaman. Si necesitas un droplet en DigitalOcean, estos son los datos y así se llaman. Ponlo, lo que necesites configurar y ahí te va. Igual con un sitio web, igual con una tabla de una base de datos, también se puede hacer. ¿Sí? Existe un proyecto que me permite crear tablas en un Postgres o un MySQL, este, utilizando YAMLs con Crossplane, sin que yo tenga que llegar y crearse un create table o decirle al DBA, hey, güey, hazme esto, maneja las migraciones de datos, etcétera, etcétera. Entonces, existen los proveedores para eso. Ustedes pueden crear su propio proveedor. También en Terraform pueden crear su propio proveedor. Asumiendo que ustedes sepan Go, llegan, ya existe el repositorio, el template, lo bajan y nada más llenan la funcionalidad que necesiten, todo el plumbing y todo lo que sea. Ay, es que no conozco cómo funciona Kubernetes, no hay bronca. Tú nada más llena todo esto. Sí requiere cierta ciencia, pero lo hacen, lo compilan y órale. Entonces pueden crear clientes. Si se quieren ir así a bien hardcore, ustedes pueden crear clientes, pueden crear productos, etcétera, en una base de datos o cualquier entidad, ¿sale? Un web service que ve allí, deploya todo eso, toda la infraestructura y todos las assets aplicativos que necesiten, lo pueden hacer con Crossplane. Hay este, aplicaciones que cuando yo las quiero integrar por parte de un pipeline, por ejemplo, Spectro Cloud, que es una cosa para monitorear clusters de Kubernetes, yo puedo configurar muchas de esa funcionalidad utilizando providers de Terraform. De tal manera que yo puedo automatizar todo eso. ¿Sale? Ya me pasé tiempo. El demo, lo que voy a hacer es que voy a grabar el demo en mi casa y se lo voy a mandar a Raúl. O ya sea que lo pongamos como parte del demo en el canal de WeBorder y lo pongamos como otro video. Básicamente el demo lo que hace es provisionas un droplet en DigitalOcean con Terraform. Ese droplet, esa máquina virtual tiene K3S, que es Kubernetes, una distribución de Kubernetes, tiene Argo y tiene Crossplane. Entonces, ya provisionando eso, configura un Git específico y lo baile la configuración de este servidor, la configuración de este servidor y la aplica a este servidor y luego baile unas definiciones de droplets, las aplica a este clúster y luego automáticamente baile y dice DigitalOcean, aplícame un droplet para desarrollo, para staging y para producción. Entonces, en cuanto yo instale Terraform, yo puedo incluso iniciar cadenas de configuración utilizando Crossplane, etcétera, etcétera. Por ahorita creo que ya no me excedí mucho tiempo, entonces ese demo lo voy a subir para que lo vean ahí en el canal de YouTube. ¿Preguntas? Okay, bueno, la pregunta fue si Crossplane es una ¿es una qué, perdón? Se me fue es como un complemento al provisionamiento que tiene Terraform. No, la respuesta es no. Este es el asunto. Yo para poder instalar Crossplane necesito un servidor y necesito un proveedor de Kubernetes. Perdón, una instalación de Kubernetes. A lo mejor si quiero agregar un Argo, también lo podría provisionar con Terraform, sí, pero ese servidor no existe. Es como, ¿qué es primero el huevo y la gallina, no? Pero una vez ya teniendo eso, sí, yo puedo utilizar Terraform para provisionar ese primer server, ¿sale? O, en su defecto, yo puedo tener un clustercito en mi máquina utilizando Kine o K3S, instalo Crossplane ahí y empiezo a configurar toda mi infraestructura. ¿Ok? Este patrón que tenemos aquí, ¿sí? Esto se conoce como un control plane.
Entonces checa por diferencias y las trata de conciliar, pero no es que uno y otro sean, tengo que ser uno y luego complemento con el otro porque le falta funcionalidad. No, es diferente, es completamente independiente. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una Ujú. pregunta. Entonces, no me quedó muy claro los YAML que escribimos los desarrolladores, los lee Terra o... No, los YAMLs los lee Crossplane. Sí, yo aplico el YAML a Crossplane y automáticamente aplico YAML a Crossplane, o sea, le aplico el YAML al cluster, perdón, y Crossplane lo que me va a ayudar es que va, como ya está monitoreando, digamos, cuando se están creando, están modificando ese tipo de recursos en YAML, lo va a escuchar y va a decir, hay que crear un droplet en DigitalOcean o una instancia en EC2, en AWS, perdón, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde están ¿dónde están tus YAMLs? Una práctica muy común es que los metan como parte de sus microservicios o sus sitios web, que tengan lo que es la parte de aplicación e infraestructura. Pero si quiero utilizar el paradigma de GitOps, GitOps dicta que mi definición de ya sea mi aplicación o infraestructura tiene que ser eh, configurada por Git, right? Por un repositorio. Entonces, manejada y el historial y todo eso tiene que estar manejado por un Git, por eso se llama GitOps. Y básicamente mi estado de la aplicación tiene que ser un estado declarativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, este, esos YAMLs estarían en un folder específico. Por ejemplo, tengo un folder en donde tengo mi folder y tengo sitio web 1 y luego adentro es desarrollo, producción y pruebas. Sitio web 2, desarrollo, producción, o cliente 1, cliente 2, y lo que necesite, ¿no? Entonces, por cada uno de esos folders a monitorear, ¿sí? Pruebas o staging, etcétera, del sitio web 1, yo voy a tener una configuración en Argo que vaya y le diga, tú monitoreas nomás ese folder en específico, ¿ok? Y aplica todo lo que esos llamas en ese folder en específico. De tal manera que todo lo que ustedes necesiten pueden crear procesos alrededor de Git y de sus pipelines, ¿sale? Para poder manejar la infraestructura y también incluso provisionar funcionalidad específica de su aplicación. Para eso son los YAMLs. Terraform utiliza ACL, no utiliza YAML. Pero al final de cuentas son scripts también, entonces lo puedes meter en un repositorio, lo puedes integrar con un pipeline, etcétera, etcétera. ¿Y utilizan scripts de Bash o...? Son JavaScripts, haz de cuenta. Ah, En el ACL es un tipo JavaScript. Es un lenguaje específico, se llama ACL, pero lo estás viendo y es un JavaScript. Tienes arreglos, tienes objetos, tienes variables de tipo numérico, cadenas de caracteres, etcétera, etcétera. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, pues gracias por su atención y pues hasta la próxima.